Arturo Márquez, jueves 1 de octubre. Cátedra de Artes UDLAP. 9 expertos internacionales, 9 ponencias magistrales. Pláticas multidisciplinarias. No te lo pierdas. Cátedra de Artes UDLAP. Dale play a la cultura. Arturo Márquez, compositor mexicano, reconocido internacionalmente por sus obras que incorporan con frecuencia temas y motivos latinoamericanos. Ha sido merecedor de diversos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre sus obras se encuentran un son para orquesta sinfónica compuesta en 1986, el Sonata Mayo para arpa y percusiones. Con su versión orquestal empieza la famosa colección de danzones que lo harían popular. Arturo Márquez, jueves 1 de octubre. Cátedra de Artes UDLAP. Dale play a la cultura. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido compositor, el maestro Arturo Márquez, quien impartirá la conferencia El nacionalismo y la música. Bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y al doctor Jesús Mario Lozano Lamilla, director académico del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TUDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Mario Lozano Lamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Como en cada ocasión, estudiantes de las licenciaturas de Artes Plásticas, Danza, Teatro, Arquitectura, Literatura, Diseño de Información, Visual y, por supuesto, Música, se encuentran con nosotros para escuchar y dialogar con extraordinarios artistas, como es el caso de hoy, que tenemos el honor de recibir al maestro Márquez. Pero para iniciar quisiera recordar un poco esa famosa correspondencia de inicios del siglo pasado que intercambiaron el compositor austriaco Alban Berg y el filósofo Theodor Adorno, quien también era compositor y alumno del propio Alban Berg. Y me permito recordarla en esta tarde porque en las maravillosas cartas que se escribieron, además de reflejar una profunda amistad y admiración mutua de maestro, alumno, de amigos, podríamos realmente decir que nos ofrecen una radiografía profunda e íntima con una multidimensionalidad muy rica de lo que implica la composición musical. Y es que para ellos la composición era un entramado de ideas, a veces ecuaciones matemáticas que se compartían, apuestas políticas, pero también una especie de abismo al que había que rendirse, una desolada aventura a través del caos. Escriben de sueños, se intercambian los sueños que se vuelven en pesadillas y que los enferman, a la vez que paradójicamente los hace sostenerse más vivos que nunca. A través de sus cartas, lentamente aprendemos que su música es en sí misma no solo un reflejo, sino también un modo de entender la realidad, de apropiarse de ella, de intervenirla radicalmente y en cierto modo inventarla. Y no cabe duda que si alguien ha logrado esta compleja riqueza multidimensional en su música, es sin lugar a dudas nuestro invitado de hoy. Por lo que me permito ceder la palabra al doctor Moisés Rosa, director de Enlace Cultural, para que nos haga el gran favor de presentarlo esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, reiterar la bienvenida
a uno de los compositores más importantes del México contemporáneo, al maestro Arturo Márquez, a quien todos admiramos y respetamos. Quisiera compartir con ustedes que esta cátedra de artes constituye una experiencia académica y pedagógica muy importante para los alumnos de la universidad y que ha sido apoyada vivamente por nuestro rector, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista. El maestro Arturo Márquez nació en uno de los lugares más bonitos de la República, Álamo, Sonora, un lugar cargado de historia, un lugar cargado de cultura, en donde cada año se hace el Festival Alfonso Ortiz Tirado, que probablemente, o sin duda alguna, es el festival artístico más importante del norte del país. El maestro Arturo Márquez, desde muy pequeño, estuvo en contacto con la música, pues su padre, su abuelo y familiares tenían un grupo musical. Así es que desde muy pequeño entró en contacto con la música. En 1962, siendo muy chico, su familia se traslada a Los Ángeles y él comienza a entrar en contacto ya no solo con la música, sino comienza a participar en el hecho de aprender a tocar piano y otra serie de instrumentos, como el violín. En 1900, al final de los 60, él es nombrado director de la banda musical de Navojoa. En Navojoa hace un programa de difusión de música popular muy importante. En 1970, el maestro Márquez entra al Conservatorio Nacional de Música, ya con una vocación plenamente definida por la música, que sería el camino que seguiría a lo largo de su vida. Exitosamente termina los estudios en el conservatorio y en 1978 entra a Limba, a un taller de composición musical. En 1980, con una beca del gobierno francés, se va a París, trabaja 2 años en la Cité des Arts, terminando su perfeccionamiento como compositor y director. Regresa a México y entra como director, como investigador en el Centro de Investigación y Documentación de Carlos Chávez, el CENIDIP, de música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Con una beca Fulbright, va a Los Ángeles a finales de los años 80 y continúa su formación. En los principios de los años 90, él comienza a trabajar con una enorme diversidad de grupos musicales. Sería imposible hacer una lista de con quienes ha trabajado, pero el maestro Márquez ha trabajado con una gran cantidad de los grandes músicos, instrumentistas y agrupaciones musicales de nuestro país. Se convierte en un personaje presente, no solo en la vida musical de México en esos años, sino entre el medio musical nacional. El maestro Márquez tiene una discografía muy amplia y un acervo enorme de composiciones. Él ha sido además miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y además ha recibido innumerables distinciones. Citaría yo solo 2. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes y ha recibido la Medalla de Bellas Artes. Pero ¿qué es lo que significa y singulariza al maestro Arturo Márquez dentro del medio musical mexicano y de los compositores contemporáneos de México? Yo creo que la primera característica del maestro Márquez es su compromiso social. No todos los creadores de cualquier disciplina se involucran en la vida social o política de México con su creación artística. Aquí quisiera recordar 2 figuras emblemáticas de nuestro país, Carlos Monsiváis y Francisco Toledo. Ambos 2 creadores en sus materias muy importantes, pero que nunca dejaron de estar presentes en las causas sociales y políticas de México en las cuales creía. Como diría Carlos Monsiváis, en broma y en serio, las causas perdidas de México. Y Arturo Márquez es un creador justamente como Toledo y Monsiváis. Si uno revisa gran parte de su discografía, de su obra, uno ve que está comprometido con causas muy importantes de México. Por ejemplo, la composición A los niños de Acteal, que no solo fue un drama de Chiapas, sino es una herida abierta todavía para todo nuestro país. O otra obra conmemorando, por ejemplo, el movimiento del 68. Otra obra, Alas a Malala. Y además el maestro Márquez ha trabajado su obra musical vinculada a la historia de México, como la obra de Benito Juárez y Maximiliano y la maravillosa, extraordinaria Leyenda de Emiliano. Segunda característica que lo singulariza, él basa mucho de su obra en la recuperación e incorporación de la música popular.
Ejemplo de ellos, por citar uno solo, son la serie de danzones que ha compuesto y que forman parte del arcano musical de México de manera muy importante. Particularmente, como todos lo sabemos, Danzón 2, que se inauguró en 1994 y que fue un encargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una tercera característica del maestro Márquez como creador es la interdisciplinaridad, que tiene que ver justamente con este foro de la Cátedra de Artes de la UTLAP, donde él ha trabajado con fotógrafos, con escenógrafos, con todas las diversas gamas de la creación artística. No ha sido un músico que se haya quedado o limitado solo a la composición, sino que ha interactuado y ha puesto la composición musical al servicio de las otras disciplinas artísticas. El maestro Márquez ha fomentado, además, la cultura comunitaria, que tanto nos importa a muchos mexicanos. Y probablemente un aspecto que muestra este compromiso social es la labor que actualmente desarrolla en el estado de Morelos con su esposa, que son la formación de jóvenes de diversas áreas de Morelos en la formación musical. Es una labor de una gran sensibilidad social en la cual se muestra cómo generosamente Arturo Márquez comparte con los jóvenes de Morelos, de las comunidades de Morelos, todo el conocimiento y el bagaje que tiene esa enorme trayectoria del maestro Márquez. Un tema muy importante es que en los compositores, en el México actual, algunas veces se toca una obra, a veces se toca otra obra, pero yo creo que el común denominador en el caso de Arturo Márquez es que absolutamente todas las orquestas de nuestro país, y no creo equivocarme, profesionales, no profesionales, grupos pequeños, orquestas bien constituidas en diversas instituciones, pero yo me atrevería a decir que todas, absolutamente todas, en algún momento han interpretado música de Arturo Márquez, caso que no es usual. Un ejemplo es cuando tuvimos el honor de tenerlo en Puebla en junio del 2017 con la Filarmónica 5 de Mayo, que en aquel entonces dirigía el maestro Fernando Lozano. Pensamos en un programa que solo se ejecutara obra del maestro Márquez. Nos hizo el honor de venir y no solo eso, sino que compartiría yo con ustedes que fue enormemente emocionante los ensayos y evidentemente el concierto cuando el gran Arturo Márquez dirigió, por ejemplo, no solo su obra en general, sino particularmente el Danzón 2. El público en pie lo aclamó. Y no solo en México, sino que un particular caso es que la música de Arturo Márquez se toca por la mayoría de las orquestas del mundo. Mucha gente se sorprendería de ver cómo los repertorios de las grandes orquestas y de las orquestas no tan grandes de muchos continentes, la música de Arturo Márquez está presente. Qué bueno que haya la música de otros compositores contemporáneos de México, pero el caso de Arturo Márquez es particularmente singular porque constituye su composición parte de los repertorios, como ya decía en un momento, de todo el mundo. Maestro Márquez, queridísimo Arturo, amigo de tantos años, bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Jesús Mario, ¿sí? Por sus amables palabras, ¿sí? Me has dejado muy, ya digo, pues ya dijiste todo, ahora qué puedo decir yo, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la amistad que he tenido con Moisés data de hace 40 años, me imagino, allá por París nos conocimos, ¿no? Sí. Entonces me hizo esta propuesta para hacer esta breve plática, ¿sí? Porque es un tema que me concierne especialmente, ¿sí? Y que siempre he tenido un conflicto, especialmente cuando empezaba yo a componer, ¿sí? Si mi música se inclinaba hacia el nacionalismo, que ya se suponía que ya estaba superado, ¿sí? O si estaba haciendo otras cosas, ¿sí? Entonces mi plática va enfocado justamente como una especie de reflexión, ¿sí? Para situarme, para situar a varios de mis colegas, ¿sí? Y quizá dar una respuesta a muchos jóvenes compositores
que seguramente tienen inquietudes similares, ¿sí? El nacionalismo como tal, ¿sí? es realmente a partir del siglo XX, ¿sí? Ya cuando, o quizá el siglo XIX, ya cuando los compositores empiezan realmente a tomar de una manera consciente aspectos musicales de nuestro país y que lo empezaron a mezclar con sus músicas, ¿sí? Pero yo recuerdo, ¿sí? Haber escuchado tantas músicas, ¿no? De la época virreinal, de la época barroca aquí en México, ¿sí? En donde ya podemos escuchar varios rasgos de esta fusión que se hacía entre la música folclórica y la música de concierto, ¿sí? Recordemos en aquellos tiempos algunos compositores, y bueno, ustedes poblanos lo sabrán perfectamente, toda la riqueza de música virreinal, música barroca de México que existe en la Catedral de Puebla, ¿sí? Afortunadamente ya mucha de ella se ha transcrito, la hemos escuchado, ¿sí? Y bueno, recordemos, por ejemplo, a compositores como Fernando Franco, como Gaspar Fernández, portugués, Juan Gutiérrez de Padilla, Antonio Salazar, y recordemos también a Manuel de Sumaya, quizás el primer compositor mexicano, ¿sí? Yo quisiera, para empezar esta plática, ¿sí? Que va a ser por medio de algunas audiciones de ejemplos musicales, ¿sí? Que escucháramos una breve obra, ¿sí? De Gaspar Fernández, ¿sí? El Chicochi con Etzincle, ¿sí? Que en esta versión está mezclada con el Xochipitzáhuac, ¿sí? El Xochipitzáhuac sabemos que es un canto ritual, ¿sí? Azteca, que se canta en náhuatl y ahora se ha hecho mucho en español también, ¿sí? Pero en esta versión que a mí me parece muy sana, ¿sí? Es la obra de Gaspar Fernández con Xochipitzáhuac. Entonces, por favor, vamos a escuchar esto y vamos a ver cómo ya desde el siglo XVII, ¿sí? Ya el aspecto de esta fusión entre la música popular, ¿sí? Y la música de concierto de esos tiempos, ya lo podíamos escuchar. Por favor, Gaspar Fernández.
podemos escuchar perfectamente ya este ritmo prácticamente como una especie de son, ¿verdad? Ya queda perfectamente con el Xochipilzáhuatl, ¿no? Que eso es totalmente la música prehispánica, ¿sí? Aunque ya en esta versión, por supuesto, que ya tiene mucha influencia española, por supuesto, ¿sí? Pero recordemos también que en esa época, ¿sí? Aquí en México, estaba de moda ya por finales del siglo XVII, XVIII, ¿sí? A principios del XVIII, la zarabanda, ¿sí? La zarabanda, la chacona, ¿sí? Y los primeros escritos que se tienen acerca de estos géneros, curiosamente son aquí en México y también por Latinoamérica, ¿sí? Todavía hay muchas dudas acerca si si la zarabanda es una danza que llegó acá a México, la chacona. Lo cierto es que se pasa a la suite francesa, la zarabanda, ¿sí? Y la chacona también, la música de esos tiempos, y se vuelve parte de la música europea, ¿sí? Podemos encontrar mucho con Bach, con Händel y por supuesto con los compositores franceses, ¿sí? Yo siempre he tenido mucha curiosidad acerca de cómo habrá sido esa zarabanda salvaje que se bailaba encima de las mesas, ¿no? Así como un table dance de aquel tiempo, ¿sí? Porque además era muy prohibida, ¿sí? Era prohibida por la Inquisición. Si encontraban a alguien bailando, pues iba directamente a la hoguera, especialmente en España, hay que decirlo, ¿sí? Pero aquí en México, sí, todavía podemos encontrar algunos vestigios seguramente de lo que fue la zarabanda. Hay por ahí, por Campeche, algunos grupos que se llaman zarabandas, no se diga ahí por Guatemala y por Sudamérica, ¿sí? Siempre he tenido esa inquietud, ¿no? De cómo habrá sido esa zarabanda original. De hecho, yo hice una obra y he hecho algunas zarabandas, ¿sí? Quizá buscando respuestas, ¿no? Tengo una obra para clarinete y piano que se llama Zarabandeo, ¿sí? No le puse zarabanda, no me atreví, pero tiene que ver, seguramente no tiene nada que ver con la zarabanda de aquel tiempo, porque esto tiene que ver un poco con el tango, un poco con el danzón, mucho con la forma sonata, ¿sí? En todo caso, es una especie de homenaje a la música de aquellos tiempos. Recordemos también, por ejemplo, que el fandango ya estaba entrando por acá, ¿sí? Y ya encontramos algunas obras, inclusive yo he escuchado grabaciones en donde se mezclan los fandangos españoles con los sones veracruzanos y queda perfecto, ¿no? Yo siento que toda esta música que llega por el Golfo, que llega por el Atlántico, ¿sí? Por el Caribe, ¿sí? Por Venezuela, por Colombia, ¿sí? Es, por supuesto, una misma música, todo tiene que ver con la música española folclórica de aquellos tiempos, ¿sí? Entonces hubo un intercambio muy importante. En el siglo, el barroco, ¿sí? Por ejemplo, con este gran compositor Manuel de Sumaya, lo que encuentra básicamente es música religiosa, ¿sí? Música vocal, ¿sí? Y pero sobre todo es el siglo XIX, es la época de independencia, ¿sí?
cuando ya podemos empezar a escuchar que los compositores empiezan a buscar una identidad en estas mezclas que empiezan a hacer con la música, ¿sí? Yo creo que por ejemplo, que el vals, ¿no? El vals austriaco, una música popular, ¿sí? Una música de salón de Viena, ¿no? Donde Strauss, los Strausses y tantos compositores lo ponen de moda, ¿sí? Era la música de moda de ese momento. Nos llega aquí a México y nosotros hacemos nuestra propia versión del vals, ¿verdad? Yo me imagino que Maximiliano, siendo austriaco, ¿sí? Cuando hacía sus fiestas, pues estaba lleno de sus músicas, ¿no? ¿Sí? No se diga en la época de don Porfirio, ¿sí? Ya en esa época ya podemos escuchar muchos valses, ¿sí? Muchos aires nacionales le llaman, ¿sí? Y yo quisiera que escucharan, por ejemplo, de esta época, una obra de Julio Ituarte, ¿sí? Que se llama Ecos de México, ¿sí? Ecos de México, y toma varias de piezas, canciones de nuestro folclore, ¿sí? Y hace una obra de piano. Si vamos a escuchar un fragmento nada más, ¿sí? Es la número 2, por favor. Bien, ahora sí podemos hablar de esta música, tiende mucho hacia lo popular, ¿sí? Y de hecho se hacía, era así como hace poco comprábamos discos y en aquel tiempo se compraban partituras para estarlos tocando en el piano, y estos eran piezas muy populares. Había compositores como Ricardo Castro, como Melesio Morales, como Felipe Villanueva, ¿sí? Bueno, hacían obras mucho más elaboradas, pero también ya con ese sabor mexicano, ¿no? O Juventino Rosas, ¿no? Con el famoso Vals sobre las olas, ¿sí? En el siglo XX, ya llegando al siglo XX, por supuesto que esto fue proliferando, ¿sí?
y el compositor más representativo, ¿sí?, en ese momento ya de principio del siglo XX es Manuel M. Ponce, ¿sí? Un dato curioso es que Manuel M. Ponce durante la Revolución se fue a Cuba algunos años e hizo algunas obras basadas en la música cubana, ¿sí? Entonces, yo quisiera que escucháramos esta breve pieza que se llama Guateque, ¿no? Guateque, bueno, ya sabemos que es ¿cómo podríamos decir? Como una especie de fiesta, ¿no? Una fiesta rítmica, podríamos decir, ¿no? Cubana. Y Manuel M. Ponce hace una breve obra durante su estancia allá en Cuba y es parte de una suite. Manuel M. Ponce tiene una obra inmensa, ¿sí? Es un compositor que para la guitarra es fundamental, ¿sí? El repertorio que tiene para guitarra es inmenso, ¿sí? Muy importante. Dentro de esta época, por supuesto, está Julián Carrillo, que es el que trabajaba con el sonido 13, o sea, con la microtonalidad, ¿sí? Pero inmediatamente después viene una época muy importante, que es justamente la época nacionalista, ¿sí? Y es importante porque prácticamente todas las artes se unen en un mismo cauce, ¿sí? Y en la música, ya desde los años 20, y no se diga los años 30 y 40, ya hay la formación de grandes compositores, ¿sí? Y es una época en donde México levanta la voz musicalmente, ¿sí? Y pues aporta a la música universal grandes obras de grandes compositores, ¿sí? Recordemos a Carlos Chávez, ¿no? Que él fue como el pionero, ¿sí? Un compositor muy importante, el fundador de la Orquesta de México, después la Orquesta Nacional de México, ¿sí? Recordemos a Silvestre Revueltas, ¿sí? Nuestro querido Revueltas, ¿verdad? Con una obra enorme en 40 años que vivió, ¿sí? Nos ha legado con una obra tan importante que nos retrata, ¿sí? Que nos identifica totalmente, ¿sí? Alumnos, por ejemplo, de Carlos Chávez, Blas Galindo, Salvador Contreras, Daniel Ayala y José Pablo Moncayo, ¿sí? Encontré
encontré un texto, una entrevista que le hace Luis Humberto Medrano a José Pablo Moncayo, que de hecho ustedes no van a encontrar muchas entrevistas de Moncayo. Poco hablaba, ¿sí? Pero tiene una obra muy importante, ¿sí? Se le conoce por el huapango, ¿no? Pero la obra, el resto de la obra es igual de importante, ¿sí? El huapango, digamos, es una obra que, bueno, que tiene mucha frescura, que tiene mucho empuje, que habla de los mexicanos, que habla de Veracruz, ¿sí? Que nos identifica de muchas maneras, ¿sí? Pero el resto de su obra es igual de importante, ¿sí? Yo le voy a leer un texto, un fragmento del texto, de cómo pensaba él que debería ser la música mexicana. Esto eh, lo habrá dado esta entrevista allá por 1957, un año antes de morir, ¿sí? Dice, nuestra música deberá ser primeramente y hondamente mexicana para llegar a ser universal. Recordemos a Villalobos, que decía algo similar, ¿verdad? Dice, no creo que deba basarse por fuerza en el folclore, por más que el compositor no debe perder contacto espiritual con la música popular, el son, el huapango, el corrido, etc. Pues todo ello forma parte del mismo, entra en él, se transforma, adquiere amplitud y matices propios. De otra manera, haciendo algo que no ha vivido ni mucho menos sentido, realizará así una obra insincera, sin profundidad y falta de real valor. ¿Sí? Yo quisiera que escucháramos un fragmento de Muros Verdes, ¿sí? Una gran obra para piano, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento, ¿sí? En donde podemos sentir el espíritu mexicano, ¿sí? Pero ya no es, digamos, el nacionalismo o el nacionalismo musical en donde se toman temas folclóricos, indígenas. Aquí es la música es el lenguaje de Moncayo al 100%. Muros Verdes, por favor. Es la número 4.
Es maravillosa obra. Si ustedes supieran lo que a mí me ha dado esta obra, ¿sí? De hecho, la primera obra que yo considero en cambio de estilo, que es una obra que se llama Enclave, tiene influencia bárbara de esta obra, ¿sí? Entonces, yo le agradezco mucho al maestro José Pablo Moncayo, sí, esta es una gran obra. Seguramente, pues, la conocen bien, sí, es una de sus obras populares, sí. Bueno, seguido, digamos, de este gran momento, ¿sí? de arte mexicano, ¿sí? Viene la posguerra, vienen los años 50. Por cierto, yo nazco en el 1950, entonces es mi época, ¿no? Sí, los 50, allá en Álamos, como dice Moisés, ¿no? Hay como un rechazo, ¿sí? en este momento, especialmente en los años 50, 60, 70, ¿sí? A todo lo que representara el nacionalismo, ¿sí? por distintas causas. ¿sí? Sin embargo, hay ciertos compositores, ¿sí? como Leonardo Velázquez, ¿sí? como Mario Curi, ¿sí? como Gerardo Tamés, ¿sí? que hacen una música que tiene que ver mucho con esta fusión entre lo mexicano y la música de concierto. ¿sí? Ya hacia los años 80 ya hay jóvenes compositores, ¿sí? como, bueno, vuelvo a repetir a Gerardo Tamés, ¿sí? y un gran compositor en ese momento, se llama Javier Álvarez, ¿sí? que también nos despierta muchas ilusiones hacia una nueva música, ¿sí? Yo quisiera que escucháramos un fragmento, ¿sí? de su música que se llama Temazcal, ¿sí? Por favor, es la número 5.
temazcal para maracas y cinta, ¿sí? Es una obra clásica ya de maraca, ¿no? De percusión, ¿sí? Y esto yo lo escuché por allá, Javier lo haber compuesto como el 82, 83, ¿sí? Y realmente nos impresionó a todos los compositores que estábamos en esa época, ¿sí? En un momento en donde el lenguaje de la música era eh, la vanguardia era muy experimental, y aunque esto no deja de ser experimental, no deja de ser mexicano, ¿sí? O sea, están las maracas, esta cuestión del temazcal, están los ritmos, ¿no? Y en estos momentos también una joven compositora, Gabriela Ortiz, empieza a hacer sus primeras obras, ¿no? Ahorita Gabriela ya es una compositora muy importante en todo el mundo, ¿sí? Pero también en ella podemos escuchar toda esta fusión, ¿sí? De, de, lo, de lo latinoamericano con la música de concierto, ¿sí? También está Eduardo Gamboa, ¿sí? Y en el concurso Arturo Márquez, pues ha habido cantidad de jóvenes compositores, ¿sí? Que seguramente muchos de ellos van a seguir buscando, digamos, estas fusiones entre lo mexicano, latinoamericano y la música de concierto. Ya nomás yo quisiera nombrar a Víctor Daniel Castro, a Giovanni Flores López, Horacio Fernández, Giovanni Flores, Rogelio Ramírez y José Eduardo Muñoz, todos de Puebla o que tienen que ver con la universidad allí en Puebla, ¿sí? Esto viene a... esos son como digamos, antecedentes de lo que sería esta fusión entre la música popular, la música folclórica, con la música de concierto. A mí me toca todo esto como el 88, ¿sí? En el 88, anteriormente estuve haciendo mucha música experimental, ¿sí? Desde que estudiaba en el conservatorio allá por los 70s, mi música, bueno, se orientó muchísimo a la música contemporánea de ese momento, ¿sí? Pero el amor por la música popular siempre lo mantuve. De hecho, estuve en algún grupo folclórico, ¿sí? Tocando allá por los 70s, pero fue en el 88 cuando yo realmente decido hacer el cambio, ¿sí? Prácticamente así como de manera repentina, ¿sí? Y escribo una obra que se llama Enclave, ¿sí? Enclave porque escuché mucho la música de percusión, por supuesto que ya conocía muy bien Muros Verdes de Moncayo, ¿sí? Pero también porque allí en el 88 yo me voy a estudiar una maestría a un lugar que se llama el California Institute of the Arts, ¿sí? Que es una escuela bastante sui generis, bastante distinta a lo que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Es con muchas libertades, ¿sí? Y con un departamento de jazz y de world music muy importante, ¿sí? Entonces, estuve tomando clases de jazz, de world music, de música contemporánea, de electrónica, ¿sí? Y ya para cuando regresé acá a México, yo ya estaba en una etapa totalmente distinto, con un estilo de música bastante distinto a lo que había hecho en los 80s y en los 70s, ¿sí? Los danzones llegaron de una manera natural. Yo estaba en un grupo que se llamaba Mandinga, que era un grupo de danza contemporánea que hacía la música, ¿sí? En algún momento les hice una pieza que era un danzón, ¿sí? No, yo no sabía que era un danzón, pero después ya ellos mismos, mi amigo Fonseca fue el que dice, esto parece un danzón, aunque estaba en 5/4, ¿no? De hecho, mañana se va a hacer en su versión
instrumental, orquestal. Lo va a hacer Dudamel allá con la Orquesta de Los Ángeles en unos conciertos que está haciendo en el Hollywood Bowl, ¿sí? Va a ser el danzón 1. Normalmente hace el 2, pero ahora va a ser 1, lo cual me da mucho gusto, ¿no? La serie de danzones viene, ¿sí? Por ese amor tan profundo, tan fuerte que le tengo yo a la música de baile, ¿sí? A la música de salón, ¿sí? Yo quisiera que escucháramos un fragmento, ¿sí? Del danzón 4, ¿sí? Pero para ello les voy a compartir, les voy a... No puedo compartir No, aquí. sí, maestro, perdón, no nos va a dejar hacerlo mutuo. Sí. Entonces, No, creo que no. Bueno, pero vamos a escuchar. El danzón 4, ¿sí? Que es un danzón que al principio nada tiene que ver con los 2/4, 4/4. Son métricas muy irregulares, ¿sí? Pero finalmente el sentido, el sabor del danzón está ahí presente, ¿sí? Entonces, vamos con el danzón 4 y la número 6. ¿Está escuchando? Bueno, etcétera. Todavía faltan como unos 6 minutos para este danzón. He hecho en total 9 danzones, ¿sí?
el último se hizo con la Filarmónica de Los Ángeles, ¿sí? Tengo idea todavía de seguir con el género, ¿sí? Pero algo que me gustaría que viéramos, ¿sí? Es otro aspecto de lo que he abordado en la composición musical, y son música que tiene que ver con causas sociales, ¿sí? Ya el mismo Danzón 2, de muchas maneras es provocado, porque eso lo compuso en el 94, y hay mucha efervescencia en ese momento, efervescencia de justicia, de esperanza sobre todo, y ese danzón está cargado de esto. Estaba el movimiento zapatista justo en el 94, y yo compongo esto en enero y febrero. De hecho, se estrena en marzo. Prácticamente lo terminé y se estrenó a las 3 semanas, ¿sí? Otra obra es Máscaras, ¿sí? Que tiene que ver justamente mucho con Acteal, ¿sí? Con la matanza de Acteal, uno de los movimientos. Otro tiene que ver con el danzón de la época de los salones allá en la Ciudad de México. Tiene que ver con Marcos, ¿sí? Pero especialmente después del año 2000, ¿sí? Estoy muy inquieto con muchas cosas, ¿sí? Y decido hacer una obra con texto, ¿sí? Con textos que me han acompañado durante toda mi vida, ¿sí? Y entonces hago una sonata, ¿sí? Estos textos, por supuesto que son sueños, ¿sí? Sueños guajiros, como nosotros decimos, ¿no? ¿Sí? El sueño de Martin Luther King, el sueño de Gandhi, el sueño de Seattle, el sueño de Cristóbal Buarque, ¿sí? Hay una obra, hay una décima del gran de Guillermo de los Leones de Jishú, ¿sí? El sueño de mi país es un sueño todavía, ¿sí? Que es lo que abre la cantata, ¿sí? Pero yo quisiera leerles así brevemente una parte, ¿sí? Y escuchar un fragmento también, ¿sí? De esta obra, de uno de los movimientos que se llama Sin Lamento, ¿sí? Sin Lamento, que es la carta que le escribe el jefe Seattle allá en el siglo XIX, ¿sí? Porque el presidente Pierce le quería comprar las tierras a los indios ahí en el estado de Washington, bueno, en aquel tiempo era territorio, ¿sí? Y el jefe Seattle le manda una carta como pidiendo explicación, diciendo, bueno, yo sé que aunque no se las venden, ustedes nos lo van a quitar, ¿no? Entonces, pero el jefe Seattle había un contacto con la naturaleza enorme, ¿sí? Le voy a leer unos fragmentos de este texto, ya hecho por Eduardo Langagne con el poeta, ¿sí? Ya puesto para la obra, ¿sí? Dice, las lágrimas de compasión de nuestros padres se han secado con el cielo de los siglos. Las lágrimas de compasión de nuestros padres se han secado con el cielo de los siglos. Los sueños de nuestros mayores están vivos en el corazón de nuestro pueblo. Aunque la noche del indio promete ser oscura y nada brilla, y nada brilla, y nada brilla en el horizonte. No lamentaré, no lamentaré, nunca lloraré, porque parte de esa culpa es de nosotros. Después viene una parte del texto que es fundamental. La pregunta del jefe Seattle dice, ¿cómo comprar el cielo? ¿Cómo comprar la lluvia? ¿Cómo comprar el viento que susurra? ¿Cómo comprar los bosques? ¿Cómo comprar los ríos? ¿Cómo comprar arroyos? ¿Cómo comprar el cielo y la tierra? Cielo y tierra no son cosas que se compran, ni collares que se cambian por objetos,
No comprendo que concedan más valor y más confianza a una máquina de humo. No comprendo, no comprendo. ¿Para qué serviría la vida si no puedo oír el canto de los pájaros? Por favor, podemos escuchar la número 7, por favor. Las lágrimas de compasión de nuestros padres se han secado por el cielo de los siglos. Las lágrimas de compasión de nuestros padres se han secado con el cielo de los siglos. Los sueños de nuestros mayores están vivos en el corazón de nuestro pueblo. Ante la noche del lidio promete ser oscura.
etcétera. ¿Sí? Esta es una especie de sinfonía coral en base a los sueños de mis héroes, ¿no? Sí. Tengo otras músicas, tengo muchas otras músicas que podía compartir. ¿Sí? Ya no vamos a tener tiempo en estos momentos, pero quisiera terminar con que así como he incursionado, por ejemplo, en esta última obra, al final claramente es una habanera, ¿no? Al principio toma ciertos aspectos de la música indígena, norteña, ¿no? Yo siendo de Sonora, pues estuve muy presente con la música de los yaquis y los mayos, perdón, de mi tierra, ¿sí? Entonces, yo creo que en el quehacer musical en el que he estado involucrado en todos estos años, no solamente es el danzón, sino también es la conga, es el bolero, es el son mexicano, es el fandango, es, qué sé yo, es el tango, es la milonga, es la habanera, ¿sí? O sea, todos estos géneros me atraen enormemente y siempre se van a escuchar en algún aspecto dentro de música, ¿sí? Entonces, pues yo doy pie para que hagan algunas preguntas, ¿sí? Si tienen algunas preguntas, y las trataré de contestar lo mejor posible. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, maestro, por compartirnos esta maravillosa música y estas ideas tan valiosas para nosotros. Y me gustaría iniciar la sesión de preguntas dando la palabra al coordinador académico de la licenciatura en música y él mismo un gran compositor, el doctor Brian Banks, a quien le cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Jesús Mario. Arturo, es un gusto enorme verlo otra vez. Y encuentro en tu música una gran riqueza de referencias que son nacionales, identitarias, contemporáneas. Le felicito y agradezco mucho su participación en este foro. Realmente es un placer. Gustaría regresar a los años 90, cuando yo vine a México para empezar una carrera que no pensaba que iba a ser toda una carrera, pero me acuerdo mucho los años 96 y 97, le oí en el Cervantino, y luego le oí hablar en una conferencia en la UNAM, hablar sobre el minimalismo y su influencia en su música. Me gustaría saber un poco más sobre eso, ¿no? ¿Qué piezas estaba llamando la atención y exactamente en qué manera se incorpore esos elementos en su propia música? Bueno, especialmente a final de los 80s, ¿sí? Que yo estaba incursionando, coqueteando, ¿no? con otros lenguajes, ¿sí? Hay ciertas de mis obras, por ejemplo, esta obra que se llama Enclave, ¿sí? Uh-huh. Y hay otra obra que se llama Días de Mar y Río, también para piano, uh-huh. ¿Sí? Okay. Especialmente en esas dos obras, por supuesto que hay elementos del lenguaje minimalista totalmente, ¿sí? Uh-huh. Hay ciertas obras, por ejemplo, como en el Danzón 4, ¿no? O en el Danzón 8, ¿sí? En donde hay a través de toda la obra, ¿no? En el danzón
8, por ejemplo, que es para gran orquesta, es un paseo por medio de quintas a partir del acorde de dominante, a partir de do, y se va paseando hasta regresar a do otra vez, ¿sí? Vale. Y cada sección tiene su propio motivo, pero siempre es el mismo ritmo, siempre es el mismo aspecto armónico, ¿no? Sí. Vale. Entonces, por supuesto que en algún momento me gustaría hacer una especie de análisis, ¿no? Pero ya con partitura, ¿sí? Y ver cómo he retomado de alguna manera el lenguaje minimalista, ¿sí? En alguna de mis obras, ¿sí? Pero sobre todo, bueno, el lenguaje que utilizo es básicamente el lenguaje tonal, el lenguaje modal, el politonal, por supuesto, ¿sí? El lenguaje modal en varios aspectos, ¿sí? Y muy influenciado, Brian, por el jazz, ¿sí? Yo creo que eso lo puedes escuchar, ¿sí? Sí, eso sí. De hecho, compongo, digamos, de una manera casi como un compositor de jazz, ¿sí? O sea, con mis acordes, tomando los modos de esos acordes a la manera como hacen los jazzistas, ¿sí? De hecho, se podría decir perfectamente, Brian, que soy un jazzista frustrado, ¿sí? Bueno. No se me hizo. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y pasamos a preguntas de estudiantes, que tenemos ya varias, y cedo la palabra a Ana Gaspar, por favor, y agradeceré presentarse y decir de qué licenciatura es. Hola, mucho gusto. Soy Ana Gaspar, de Hola. la licenciatura de música. ¿Qué tal? Pues mi pregunta es, bueno, yo quería decir que a veces se pinta la vida de un artista como llena de creatividad y felicidad, pero la verdad es que el mundo artístico es despiadado y la crítica es dura y la confianza en uno mismo puede ser muy baja en cuanto te empiezas a dar cuenta de cuánto talento hay en todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces el más despiadado con el artista es uno mismo. Y sin lugar a dudas, usted es un compositor muy reconocido, pero mi pregunta va más relacionada a la autoestima. ¿En qué momento de su vida empezó a considerarse a usted mismo como un compositor exitoso? Pues no, es muy difícil, porque tú lo sabes perfectamente, ¿sí? El éxito realmente para un compositor es cuando termina una obra. En el momento en que uno dice, aquí está, ese es el gran momento, ¿sí? Si hay una complicidad con la gente y todo esto, pues que uno está feliz, ¿sí? En el medio musical, ¿sí? En los años 90 la gente le empezó a gustar mucho lo que estaba haciendo, pero fui muy criticado, ¿sí? Muy criticado porque pues, no era la música que se estaba haciendo en el momento, ¿no? No era la música contemporánea. Entonces había una parte que me llenaba de críticas y otra parte que decía, adelante, esto nos parece bien, ¿sí? Yo creo que es una pregunta muy, muy difícil. Yo creo que hay obras que yo considero perfectamente exitosas para mí, ¿sí? Y sin embargo, a otras gentes no les parece, ¿no? Sí. O sea, no, digamos, no tienen la aceptación como el Danzón 2, ¿no? O como La Conga, o como La Leyenda de Emiliano, ¿no? O como Ala Samalala, o como El Concierto de Trompeta. Hay cantidad de otras obras
que para mí son fundamentales dentro de mi repertorio y que las quiero igual, ¿sí? Alguna vez dijo alguien que las obras son como los hijos de uno, pues algo así, ¿sí? Hay algunos que salen más obedientes que otras, ¿sí? Pero no sé, yo no sabría decirte. Eso yo creo que es para los músicos que tocan esta música, para el público que las escuche, ¿sí? Yo me tengo que dar a la tarea de seguir escribiendo, ¿sí? De seguir frustrando, porque realmente sentarme al principio es una frustración, ¿no? Y luego puedo estar semanas en la frustración hasta que de repente llega la luz, ¿sí? Y de repente se va otra vez y regresa, y entonces es un trabajo constante dentro. Entonces, creo que no tengo mucho tiempo para pensar en si he sido exitoso o no. Pero por supuesto que me encanta ir a los conciertos y que se toque bien la música es lo mejor para mí. ¿Sí? ¿Verdad? Muchas gracias. Muy amable, maestro. Y ahora cedo la palabra a Pablo Rodríguez. Perdón, no escuché. Voy a ceder la palabra a Pablo Rodríguez, otro estudiante con una nueva pregunta. Sí. Hola maestro, buenas noches. Felicidades por la ponencia. Soy Pablo Rodríguez, estudiante de la arquitectura. Y justo ahorita en la conferencia y en algunas entrevistas mencionó su maestría o su estancia en CalArts, ¿no? Y en una entrevista mencionan cómo en esta estancia usted empezó a utilizar la computación aplicada a la música. Sí, sí. ¿Este conocimiento hizo que cambiaras el método en el que tú componías o simplemente fue una herramienta más que llegabas a utilizar en algunos casos? La computadora es una herramienta, ¿sí? Así como en su momento para los escritores la máquina de escribir, ¿no? Ahora yo no me imagino a ningún escritor que no utilice una máquina de escribir, ahora una computadora, ¿sí? La computadora, los programas de música para los compositores, cuando yo empecé, ¿sí? Era muy poco. Yo empecé como en el 88, ¿sí? Ya no estaba tan joven, tenía 37 años, ¿no? ¿Sí? Entonces empecé a aprender los programas, ¿sí? Hay una cosa, Pablo. No puedo dejar mi piano. De hecho, ahí están mis papeles, ¿no? Así es como me formé, ¿sí? Pero hay una realidad también, ¿sí? Los programas de música son maravillosos, ¿sí? De hecho, yo siento que así como escribes aquí en el piano, en la partitura, ¿sí? También puedes ir directamente a la computadora y hacer una composición ahí, ¿sí? Lo que pasa es que es muy traicionera la computadora, ¿sí? Entonces, luego las cosas se pueden escuchar de una manera como no va a sonar en la realidad, ¿sí? Entonces, uno necesita las dos cosas, tener la experiencia de cómo es los sonidos reales, ¿sí? Y también la cuestión de la forma musical, ¿sí? Por supuesto que necesitas saber todas las herramientas del compositor, como la armonía, como el contrapunto, como la orquestación, ¿sí? Sin eso no se puede hacer mayor cosa en la computadora, ¿sí? Yo creo que puede ser un arma de doble filo. Yo sé que muchos jóvenes únicamente están ahora utilizando la computadora, ¿sí? Y yo lo que les aconsejo es que no se olviden de la otra parte, ¿sí? Que finalmente es fundamental, porque la música, pues gran parte de esa música va a ser acústica, ¿no? Salvo si es electrónica, ¿no? Que es otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo. Gracias, maestro. Ahora cedo la palabra a la alumna Ana Luisa Alcaraz. Buenas tardes, maestro. Soy Ana Luisa Alcaraz, estudiante de la licenciatura en Música y Literatura.
Y mi pregunta es, ¿qué tan difícil o incómodo puede ser para un compositor componer, valga la redundancia, para instrumentos que no conoce o domina completamente en la ejecución? Pienso, por ejemplo, en Ponce y cómo tenía que pues, pedir consejos de Segovia para escribir su música para guitarra. Bueno, un compositor, si toca un instrumento, Ana, si toca un instrumento es lo mejor, ¿sí? Entre mejor toque el instrumento, pues va a estar como más comprometido con el mundo de la interpretación musical, ¿no? Sí, es importante. Hay muchos compositores violinistas o de aliento, muchos pianistas, ¿no? Quizás uno de los grandes males de los últimos tiempos es que el compositor no tenga que tocar un instrumento, ¿sí? Yo no lo considero adecuado. Yo pienso que es importante que se adentre en el estudio del instrumento, es muy importante. Ahora, pues no tiene que tocarlos todos, ¿sí? O sea, es prácticamente imposible de que alguien pueda tocar bien todos los instrumentos de la orquesta, por decir, ¿no? ¿Sí? Pero tiene que conocerlos, ¿sí? Y para eso son las clases de instrumentación, ¿sí? Conocer cómo funciona el instrumento, o sea, cuáles son las posibilidades. Y si es posible tenerlo en las manos un rato, está bien, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo trabajo escribir para la guitarra, ¿sí? Tengo una obra para guitarra ahí, ¿sí? Se me hace complejo, ¿sí? ¿Será, Ana, porque no lo he estudiado a fondo, ¿sí? Entonces, el año que entra tengo que escribir algo para guitarra, pero me tengo que poner a estudiarlo, a estudiar las posibilidades, ver cómo se hace, ¿no? Sí. Conozco bien los instrumentos de orquesta porque he estado componiendo para orquesta en los últimos 40 años o 35 años, ¿no? Sí. Toqué el violín, toqué el trombón, ¿no? Entonces en eso estamos. Muchas gracias. Gracias, sí, maestro. Contesta tu pregunta, ¿verdad? Ahora cedo la palabra a María Sánchez. Hola, buenas tardes. Soy María y estudio la carrera de Arquitectura de Interiores y mi pregunta es, ¿qué siente cuando escucha su danzón número 2 interpretado por diversos músicos? Bueno, he escuchado el danzón 2 desde ya van más de 25 años, ¿verdad? Sí. Y al principio confieso que había una falta de comprensión, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, pues las interpretaciones han sido mejorando, ¿sí? Han ido mejorando, ¿sí? Yo siento que es una obra muy noble, ¿sí? Es una obra que no es tan complicada ni de tocar ni de escuchar, ¿sí? Ni de bailar tampoco, ¿verdad? Entonces, puede ser abordada, puede ser tocada por niños, ¿sí? Que si ya tienen 2, 3, 4 años tocando, jóvenes, lo pueden tocar. O como hay un video ahorita en YouTube con Alondra de la Parra, que es La Orquesta Imposible, ¿no? En donde hay de los músicos más impresionantes, ¿eh? Como Paquito de Rivera, como estos rusos violinistas, como Maxim, ¿sí? Los músicos de la Filarmónica de Berlín, ¿sí? O sea, grandes músicos, ¿sí? Tocando una música que técnicamente es bastante sencilla, ¿sí? Pero lo hacen impresionante, ¿sí? O sea, es una obra bastante noble, la puede tocar cualquier gente, ¿sí? Y por supuesto que me da mucho gusto que se haya aprendido a tocar, que hayan aprendido a tocar la clave, ¿no? O el güiro, ¿sí?
Recuerdo en algún momento las orquestas europeas, la clave y el güiro como que no lo hacían bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Se lo agradezco, maestro. Y una última pregunta de una estudiante, Valeria Vargas, por favor. Hola, bueno, yo soy Valeria Vargas, soy de la carrera de arquitectura y mi pregunta es que, bueno, hay muchos estudiantes que su sueño es llegar igual de lejos como llegó usted. Entonces, ¿qué consejo le hubiera gustado a usted que le dieran cuando comenzó con su carrera? Bueno, los consejos que me dieron, sí, básicamente es seguir tu propio camino, ¿sí? Y en el arte es fundamental, ¿verdad? Bueno, yo creo que en todo, pero en el arte es fundamental, eso es escucharte a ti mismo, ¿verdad? Yo siento que cada uno de nosotros es un mundo distinto a los demás, ¿sí? Aun cuando seamos mexicanos, poblanos, sonorenses, morelenses, pero cada uno de nosotros tiene un mundo propio, ¿sí? Que es el que tenemos que encontrar y que tenemos que seguir, ¿sí? Esa es la voz que tenemos que seguir, ¿sí? Seguramente en algunas ocasiones, ¿sí? Ese camino, esa voz, no será, digamos, de la simpatía de todos los demás, ¿sí? O del público, ¿sí? Pero sin embargo, con que tú te encuentres a ti mismo, eso es la parte principal, ¿sí? Y por supuesto, Valeria, el estudio es fundamental, ¿sí? O sea, tener los elementos técnicos, los elementos de la teoría, de la expresión en el arte y todo esto, ¿sí? Tener conocimiento es fundamental, ¿sí? Porque eso es parte también de ser tú mismo, ¿sí? Y bueno, eso es yo creo que a partir de eso uno va encontrando su camino y hay que mantenerlo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Valeria. Muchas gracias, maestro. Es un gran honor tenerlo esta noche y se lo agradecemos muchísimo. Y para cerrar esta sesión, dado que el tiempo ya llegó a nuestro fin, quiero ceder de nuevo la palabra al doctor Moisés Rosa para hacer el agradecimiento y el cierre final de esta fantástica sesión. Muchas gracias. Pues en primer lugar, querido maestro Arturo Márquez, agradecerte tu presencia, el que hayas aceptado la invitación, el que nos hayas compartido tu concepción, no solo del mundo, sino particularmente de la creación musical que tú has hecho. Creo que ha sido muy enriquecedor y creo que interpreto a todos los que te escuchamos en términos sobre todo de la interrelación que hay entre el creador y su realidad. Es decir, cada creador vive un momento histórico determinado, un momento geográfico determinado, un momento político, social y económico determinado y un ambiente cultural que finalmente, como tú lo has dicho en tu plática, se interactúa entre el creador, sea artes visuales, música, artes escénicas, etcétera, con su cultura donde está inserto y la realidad que le toca vivir. Sin duda alguna, esa es una reflexión fundamental que por lo menos yo extraigo de tu presentación. Entonces, muchísimas gracias. Quisiera comentar que la próxima sesión, que será en 15 días, estará nuestra muy querida amiga también, fotógrafa Graciela Iturbide, que también será seguramente una experiencia muy interesante. Y haré una reflexión final de carácter personal, que lo he hecho no hoy en la tarde, sino lo he pensado a lo largo de mucho tiempo. Los mexicanos tenemos un himno nacional estrenado el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Nacional, con la música de Jaime Nuno y la letra de González Bocanegra. Pero cuando llegó el Guapango de Moncayo, que es una expresión de música de concierto
inspirada en la música popular, como ya lo dijo el maestro Márquez, se volvió prácticamente para muchas generaciones y hasta hoy un segundo himno nacional. Pero tan son dos, desde mi punto de vista, es el tercer himno nacional que nos dio el maestro Arturo Márquez. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Moisés. Y pues muchas gracias a todos por estar acá, ¿sí? Y yo espero que la próxima vez sea de manera presencial, ¿sí? Así, para poder... Aquí te esperamos. Por allá estaré. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Me despido y un abrazo a todos. ¿Sí? De esta manera,